Muchas gracias, repito, a todos por venir. Y la verdad es que, bueno, desde que ayer se anunció, pues bueno, muchos de vosotros habéis contactado conmigo y bueno, pues hay un poco de incertidumbre o un poco de misterio en lo que quería decir. En primer lugar, quiero decir que hablo en nombre propio. No es ninguna estrategia ni ningún acuerdo, entre comillas, con el Valencia Club de Fútbol. Hablo en nombre de Amadeo Salvo como aficionado, socio, accionista, como presidente del Valencia y como una persona que siempre ha dado la cara desde el 13 de junio del 2013, o del 4 de junio del 2013 hasta hoy, y creo que hacía unas semanas que quería hablar, ¿no? Y que quería mandar un mensaje porque estoy preocupado, ¿vale? Como todos, o sea, como cualquier valencianista, o sea, ni más ni menos, pero estoy preocupado. Y entonces yo siempre he sido una persona responsable, siempre he dado la cara en el Valencia. Podría haberme escondido muchas veces y siempre he dado la cara. Hace semanas que quería hablar y no encontraba el momento. Esperaba una victoria y la victoria no llegaba. Voy a estar unas semanas fuera de España por motivos profesionales, varias semanas, y ya no podía, o sea, tenía que hacerlo y por eso ha sido hoy. Lo decidí ayer a última hora y ha sido hoy. Y bueno, quería empezar con esta introducción, siguiendo esta introducción, porque estoy preocupado por varias cosas. Una, como persona. Yo creo que desde un bulo de determinadas personas que hablaron de una compra de mi silencio, pues aquí estoy, donde hablaron de unas cantidades, creo, de 3, 4, 2 millones de euros que yo había cobrado, que ya quedó claro y lo dijo Laijun con el famoso Absolutely Rubbish. Y sigue, ¿no? Siguen creciendo porque la situación deportiva es muy mala y este bulo al final se convierte en las cosas absurdas que estamos hablando de estafa que he cobrado. Es decir, yo creo que se puede opinar. Por supuesto, mi posición y dónde he estado hay que opinar. Se puede opinar absolutamente de todo. Estar en contra, estar a favor, opiniones, digamos, más al límite, menos al límite, pero otra cosa es el intentar hacer daño personal. Otra cosa es mentir. Otra cosa es mentir sin ninguna prueba. Entonces, cito a aquellas personas que todavía están con esa canción a que saquen cualquier documento en el que puedan demostrar algo, porque no existe. O sea, la calificación de persona a alguien que miente de esa forma es que quitarle esa calificación de persona. Habría que catalogarlo de otra forma. Entonces, ese es un tema. Otro tema es que duele, ¿no? Duele porque yo sé que le duele. Y lo cortés no quita lo valiente. El chino se los lleva. Yo sé que a Lin le duele eso, porque es una persona. Muchas veces hablamos del perfil de Laijun como una persona cercana, una buena presidenta, una persona relativamente brillante en muchas cosas. Ella es simplemente el espejo de Lim. Ella es Lim. Entonces, esos temas me recuerdan el regreso al pasado. Volvemos a un club del pasado. Ya hay alguna demanda en el juzgado, no quiero llevar más en ese tema. Yo creo que, sobre todo los medios de comunicación o alguno, tiene que ser responsable en ese tema y tiene que tener mucho cuidado.
yo creo que con la mayoría de los que hay aquí, o con todos, pues algunos me han criticado, otros no, otros más, otros menos, pero me puedo hablar con todos y mirar a la cara a todos. Pero bueno, eso se genera, es una situación que genera, porque uno tiene familia, tiene empresa, sus empresas son empresas internacionales. Y entonces, esta gente que va haciendo eso son cadáveres que quedan en un proceso del Valencia Club de Fútbol, donde yo he estado y donde no he permitido ni el chantaje, ni la extorsión, ni la compra de información, ni la protección a cambio de información, ni el trapicheo de entradas, ni absolutamente nada. Y claro, esos son los cadáveres que vas dejando y que a la mínima que pueden, cuando uno ha hecho su trabajo de forma ejemplar en ese tema, pues vienen. Y eso es una introducción. Pero el mensaje que quiero dar un poco al valencianismo, pues como persona, ya he dicho, responsable, como persona que ha salido hace prácticamente, que no había hablado desde el 1 de julio con ningún medio, creo que hice un pequeño comentario en alguna radio al entrar a Mestalla o en la radio del Valencia, pero bueno, fue un comentario trivial sobre el partido o algo así. Yo quería dar un mensaje porque no podemos volver al pasado. Y para eso quiero hacer un poco de historia. Después, cuando acabe, me podéis hacer todas las preguntas que queráis. Yo me acuerdo en el 2009, en la primavera-verano 2009, el club tenía... Es que hago esta pequeña retrospectiva porque para saber dónde estamos hoy y dónde vamos a ir mañana tenemos que saber dónde estábamos y el por qué todo esto y como sigamos así, dónde vamos. En el 2009 había un dueño, señor Soler, que le vendió unas acciones al señor Soriano que no le pagó y ese señor Soriano quería vendérselas a unos que se llamaban Dalpor, que tampoco le pagó. O sea, esto era el Valencia, ¿eh? Esto era el Valencia Club de Fútbol. Entonces, en todo este interín de que se lo vendo a Dalpor, que si no sabemos quién es Dalpor y tal, que yo no me paga las acciones, etcétera, etcétera, el club se está desangrando, tiene una deuda muy grande, no se podían pagar los salarios y en aquella época el responsable que estaba allí, que daba un poco la cara, Javier Gómez, tenía un concurso de acreedores preparado. Pero claro, el concurso de acreedores afectaba principalmente a Bancaja y, bueno, entre Bancaja y la Generalitat de aquella época se les ocurre la genial idea de hacer una ampliación de capital porque el Valencia necesitaba 92 millones de euros para subsistir. Bueno, y para, entre comillas, eliminar al Dalpor famoso, que nunca habría pasado nada porque las acciones no se habrían transmitido nunca. Bueno, en fin, para no entrar en un concurso y que la Valencia, que estaba en la cima, tuviera un club como el Valencia, un concurso, donde durante 1 año, 2 años no pudiera jugar competiciones europeas, etcétera, todos vimos bien, o muchos vimos bien, o muchos vieron bien, que la Generalitat y que Bancaja rescataran al Valencia, vendieran al Valencia, porque es una transacción, es una compra de acciones, a través de una ampliación, vendieran al Valencia a un ente que pasaba por ahí, que se dedicaba a gestionar el fútbol base, que era la Fundación, prácticamente gestionaba los equipos de fútbol 8, que era la Fundación del Valencia Club de Fútbol. Pero nadie se preocupó de pensar que esas acciones, ese préstamo había que devolverlo, esas acciones tenían un valor, tenían un vencimiento, los préstamos. Hay una figura que se llama ayuda de Estado en la Unión Europea. Es un delito muy grave que puede cometer una sociedad. Y además, que para vender las acciones te tenía que autorizar un folleto al Banco de España donde te dijo que que esta sociedad tiene una deuda muy alta y que el valor de la acción prácticamente era cero, que no te autorizó a vender. Pero bueno, el Valencia seguía ahí. También los gestores de aquella época, el Valencia, que tenía 15, que dominaba la fundación también, tenía 15 miembros
del Consejo. El Valencia nombraba 15 miembros, más 15 patronos de libre designación, que también los controlaba el Valencia, más 15 patronos institucionales. Todo el mundo muy preocupado por el estado del Valencia. Lo digo porque yo he estado en una fundación así. Y, bueno, resulta que hay una figura que se llama asistencia financiera. Es decir, no puedo sacar dinero del Valencia para comprarme mis propias acciones. Y se asustan. Se asustan. Y entonces, como se asustan, dicen, bueno, como hay un aval de la Generalitat, que lo pagamos todos nosotros, ya lo pagará la Generalitat. Te lo digo porque eso me lo han dicho a mí en la sede de la Federación Española de Fútbol. Manolo Llorente me dijo un día, Amadeo, no era problema del Valencia. La fundación no es el Valencia y si hay un aval de la Generalitat, que lo pague la Generalitat. Ese era el plan de rescate. El plan de rescate era que pague la Generalitat, me voy hacemos el proyecto New Cobalt. Por chinos hubiera salido una sentencia negativa, por cierto, eso también es el Valencia del pasado. Sentencia del Tribunal Supremo, no recurrible, de ejecución inmediata. Hubiera sido una devolución de 170 millones de euros, que es lo que cobró el Valencia por esos terrenos. 170 millones no recurribles que el Valencia tendría que haber dotado en sus estados de cuentas, en su balance, para pagar. Hoy en día eso se negoció. El riesgo con los bancos se redujo a 20.800.000 euros. Se pagarán en 5 años, si no se acaba el PAI, en los próximos 5 años. O sea, todo eso era el Valencia que se había ido construyendo. El Valencia precioso. Y el club, claro, como Bankia sabía que el Valencia como la fundación no iba a devolver ese préstamo, y que al final iba a tener que cobrarse la Generalitat con el peligro político y el desgaste político que tenía eso para Bankia y para la Generalitat, al Valencia lo refinanciaba año a año, una deuda de 230 millones cada año. Eso no lo puede sostener ninguna empresa del mundo, no se lo cree ninguna empresa del mundo. Pero este era el Valencia que tenemos. Y llega un día que se cambia el patronato, y llega un nuevo patronato. Y llega un nuevo patronato para intentar buscar cómo se podía desviar o cómo podíamos devolver y convencer a Bankia de que una refinanciación a largo plazo se podía devolver ese dinero. Bueno, se paga 1,2 millones salvando la asistencia financiera, hay que recordarlo. Se paga 1,2, se devuelven 1,2 millones al erario público, se devuelven. Y se busca una fórmula con un nuevo Consejo de Administración que llega, un extraordinario Consejo de Administración que llega para regenerar el club. Yo me acuerdo el día 3 de junio que dije, el objetivo de este Nuevo Valencia es la unión y la ilusión. Eso fue el 3 de junio, o el 4 de junio, no me acuerdo si fue el 3 o el 4, del 2013. Y se consiguió. Entonces, un Consejo de Administración de altísimo nivel, con empresarios que se mueven por todo el mundo, con abogados de primer nivel. Entre todos se hablaban entre 6 y 8 idiomas. Podíamos viajar, podíamos hablar, pero no tuvimos tiempo. En julio cae el aval, en septiembre vuelve el aval, y en octubre, nos vamos de viaje a pecho descubierto y contactamos con Wanda para el tema del estadio, contactamos con Peter Lim para el tema del estadio, contactamos con el Fondo Mubadala en Abu Dhabi y con Qatar Sport Foundation en Qatar para que nos ayudaran a acabar el estadio. El que más interés tiene es Wanda. Eso fue octubre, noviembre, mediados de noviembre llegamos. Y Bankia el 25 de noviembre nos notifica al director Luis Cervera y a Amadeo Salvo que el club se vende. Que el aval no estaba y que había que venderlo. Entonces nos dan una serie de cifras, que ellos tenían una oferta, que ahí había gente dispuesta a poner 150 millones por todo, ¿eh? Nadie se comprometía a nada, por toda la deuda, y lo veían bien porque era una... Entonces ahí es cuando empieza el proceso de venta. O sea,
de junio nos vamos a noviembre, empieza el famoso proceso de venta que se inicia. ¿Os acordáis que Bankia dijo, y la Generalitat, presidente Fabra, que el 31 de diciembre tenía que estar vendido el club? Bueno, pues se inicia un proceso de venta. Para el Consejo de Administración de aquella época, el que yo presidía, hubiera sido muy fácil decir, y para la Fundación, y para la Fundación, para Aurelio, para José Luis Zaragosí, para Salvador Belda, para toda la gente de la Fundación, Vicente Muñoz, Fernando Giner, todos, hubiera sido mucho más fácil hacer lo que Bankia quisiera y que hubiera hecho, bueno, lo que quisiera, y así nadie, siempre hubiéramos dicho otra vez, bueno, yo no tengo la culpa, es Papá Generalitat, Bankia, que han hecho lo que han querido con él. Pero no. Bankia contacta con varios inversores, entre ellos Peter Lim, entre el 30 de diciembre y el 17 de enero, de los cuales no recibe información de casi nadie, y es aquella famosa reunión antes de la asamblea que hice yo, donde en Madrid me dicen que no me pueden decir qué inversores hay, ni el número, ni la cantidad, ni el país. Ahí es cuando yo dije que no iba a permitir o que íbamos a pelear para que la Fundación fuera el que vendiera. Bueno, hago este reflejo porque quiero llegar ahora a un punto importante. Me estoy saltando muchas cosas, pero quiero llegar a algo para que reflexionemos el valencianismo. Por consenso general de Bankia, de la Generalitat, de todos, se crea una comisión gestora. Y en una tarea de Ana Julia Rosselló, todas las semanas se reúnen, se elevaba un acta y se discutían empezaron a recibir ofertas, se establecieron las bases, unas bases comunes entre Fundación y Bankia, se integraron, y Generalitat también, porque Generalitat quería cobrar todo y era importante, y se reciben las primeras ofertas. Se reciben 7 ofertas, ¿vale? De esas ofertas, que eran de App 54, que se retira, era una empresa que tenía una libra de capital social. Lo digo para que sepamos dónde estamos y sepamos valorarlo. De App 54, una empresa que tenía una libra, una empresa que tenía en un despacho de abogados de Londres, que hay miles de empresas. Toda esa información está en las actas. Una libra de capital social, Londres, despacho de abogados, con una filial en Valencia. No sé si era Cronista Carreres, con 3.000 euros de capital social. Estos eran los de Bahrein y Aramco, los del avión de oro, entre comillas. No había nada. Si veis la estructura de oferta, cómo la pedían, su exclusividad, no querían competir con nadie. 0. Una libra de capital social, comprar el Valencia. La otra era Alvarado, el asalto. La siguiente era Global Emerging o algo así, Emerging Markets, americanos. Solo ponían 54 millones, 250 millones de quita, incluyendo la Fundación. Esa es la oferta de los americanos. Después está Cerberus. Aquí tengo una información de Cerberus. Oferta de Cerberus. Oferta de Cerberus. Está aquí, La estructura de la oferta de la comisión gestora que la analizan está aquí. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza. De todas formas, Cerberus, su presidente, el día 19 de enero, dijo: España ya no es un país interesante, ya no tenemos chollos. Bankia participaba, no ponía ni un euro. La estructura, si leyera, porque no quiero alargarme mucho, si leyera 5 puntos son para salir corriendo. Lo que pasa es que esto es un proceso complicado, comprar una empresa así. Y hay gente que estaba ahí que ni la entendía, ni sabía qué es lo que estaban haciendo. La otra era Zolotayat Veda, ¿no? Esa a mí me llamó la Guardia Civil. Seguramente si hubiera estado alguno de estos, la OCU habría entrado y se lo habría llevado al presidente de Valencia por delante en estas fechas. A todos estos dos estaban con el tema New Cobalt, en lo famoso New Cobalt, lo de Rodrigo Rato. Estas dos ofertas. Esta oferta, y yo os entiendo, vosotros lo sabíais alguno de vosotros, y entiendo que es difícil y es complicado hablar del tema de la oferta rusa. La oferta rusa es un tema muy complicado de mafia rusa. Es un tema que está vinculado a la organización criminal Tambo. Y sale la gran oferta rusa, la que venía con Gazprom. Entonces, todo eso lo hemos vivido
un consejo de administración, que había que levantar el club sin un euro, en un proceso de venta, con el desgaste familiar que eso lleva, con lo que hemos tenido que escuchar, por ejemplo, Aurelio Martínez y yo, sabiendo toda esa información. La Guardia Civil me llama a mí para informarme de quién era el señor Bosco. Esto que estoy diciendo parece una tontería, ¿eh? Pero estoy dando un nombre de un tema que es desagradable decirlo, ¿eh? No hay que ser muy... O sea, hay que tener un poco de valentía para decir esto que estoy diciendo yo ahora. La otra oferta era Wanda. Wanda era una gran oferta. Cuando vino aquí el señor Wanda, el primero que se reúne con Wanda soy yo. Ni el presidente de este gobierno, ni el presidente de la Comunidad de Madrid, ni el presidente del Real Madrid, ni del Atlético de Madrid, ni de nadie. Yo me voy a ver al señor Wanda, señor Wang, y me recibe. Y cuando le digo que necesitamos, era un proyecto nuevo de los 100 millones, me dice, ¿solo 100 millones? Dice, en marzo estoy en España. Quiero hablar contigo. Cuando llegó aquí, le dije, señor Juan, el tema del estadio, el club está en venta. Y me dijo, ¿y cuánto vale? Le dije, bueno, pues eso hablé con Pricewaterhouse, con Bankia, con la fundación, porque yo no puedo venderlo. Yo no he vendido el club lo ha vendido la fundación. Bueno, el señor Wanda era una muy buena oferta, pero invertía 160 millones para todo, para el estadio y para todo, deuda y todo, refinanciaba alguna parte de la deuda. Pero el día del Real Madrid, que jugamos en el Bernabéu, que empatamos creo a 2 después del golpetazo del Sevilla, me llama Logan, una de las manos derechas del señor Juan, y me dice que Wanda no iba a mejorar la oferta. ¿Os acordáis que había en abril, luego había una ronda en mayo de mejoras de ofertas y tal? Que no, y que estaba muy quemado con el tema de la prensa y que no, si es posible que el club no quería comprarlo, que lo iban a notificar a la comisión gestora. Eso me llaman a mí el día antes del Real Madrid, media hora antes de empezar el partido del Real Madrid. Entonces, y luego está Lim, que dice que hay un proyecto de continuidad, 200 millones, los ha cumplido, ¿no? 100 y 100, 200. Se compromete a acabar el estadio. Déjame leer una cosa que es solo un segundito. Se compromete a terminar el nuevo Mestalla. Obligaciones, está en inglés pero lo traduzco. Obligaciones del comprador después de la fecha de cierre. Punto 2. Del comprador, El comprador procurará y se comprometerá a la construcción del nuevo Mestalla para el Valencia, para el centenario, para la celebración del centenario del Valencia Club de Fútbol. Eso está escrito aquí. Se proveerá de todas las autorizaciones administrativas, de todos los permisos y de todo el tema autoridades, etcétera, etcétera, y adquirirá los terrenos, la zona deportiva. Claro, los terrenos no eran del Valencia. El primer paso ha sido hacer la permuta con la ciudad, con el Ayuntamiento de Valencia. El comprador bueno, pues que financiará o bien directa o mediante terceros en las mejores condiciones posibles para el Valencia Club de Fútbol. Vale. Bueno, pues la oferta de Meriton, hay 22 patronos que la aprueban por unanimidad. Pero claro, Amadeo Salvo influye en los 22 patronos cuando solo hay un voto del Valencia Club de Fútbol. Influye en los 22 patronos. Después hay otra, empieza a negociar Meriton con Bankia, cambian las condiciones, hay una refinanciación, cambian un poco las condiciones y hay otra vez
hay cosas que querían quedar claras, como que se iba a fomentar el femenino, que no se iba a ir de la ciudad de Valencia cuando no se podía ir a la ciudad de Valencia. Quinco comparece en nombre de Peter Lynch y con poderes suficientes, porque los revisa la notaria, para comprometerse de palabras, algunos pequeños detalles como, es que no me acuerdo, que íbamos a fomentar el femenino, que cosas de esas, ¿vale? Está en un acta, está grabado, se graba por televisión. Y entonces se votan 17 a 2. Resulta que los dos que no votan, uno es de la Diputación, porque estaba con los rusos, es que tiene tela, y el otro, y el otro es del Ayuntamiento, que más vale no hablar tampoco. Entonces, el informe, que no se puede exhibir ni se puede entregar, dice, conclusión, Pricewaterhouse, no Amadeo Salvo, es lo que leen en el. Con la información disponible hasta la fecha, entendemos que la oferta presentada por Meriton es la que mejor cumple los criterios de evaluación establecidos por el Valencia y la Fundación. Punto. No hay nada más que hablar. No hay otras ofertas. Y luego, lo que Meriton o la venta del Valencia es una de las mayores transacciones de la historia del fútbol. Hay que informarse. La mayor transacción de la historia del fútbol es la del Manchester United y la segunda la del Valencia. La segunda la del Valencia. Después, el Chelsea y el City han ido ampliando capital 5, 6, 7 años después. Estoy hablando de la compraventa, de los compromisos que se adquieren en la venta. Los compromisos que adquiere Peter Lynch en la venta son 100 y 100, 200, porque el préstamo en la oferta, lo que nos dicen Meriton en ese patronato es que se hace un préstamo, pero que se va a capitalizar. Eso lo sabían los patronos, eso lo oyeron de la boca de Quinco. Y eso es un acta notarial dentro de un proceso de venta, el día que se aprueba el 31 de julio del 2014. Entonces, 200. Ahora hay la ampliación de capital de esos 100, 200. Te adquiere un 80 y pico % más. Se compromete a terminar el estadio. Eso, financiado o no financiado, lo tiene que pagar el Valencia. ¿Y de quién es el Valencia? El 85%. Es que estamos acostumbrados a que no pague nadie. No, esto era de la Fundación, la Generalitat, el Aval. No, ¿de quién es el Valencia? Porque si no hubiera deuda, el señor Lynch podría repartirse dividendos o comprar más futbolistas. ¿De quién es el Valencia? En mi empresa, Power Electronics, las deudas las paga Power Electronics, pero ¿quién es el Valencia? ¿Quién es? Son los accionistas. Entonces, el 85%, 87% de esa deuda la tiene que pagar el señor Lynch. Y son 200 millones más. Y 200, 400. Él se ha comprometido. Valencia, no ha habido quita, ¿eh? Ha habido un profit sharing, pero bueno, si se dan esas condiciones, de esos 65 millones en pago en beneficios, tendrá 65 menos, y si no, habrá que pagarlos. ¿Y el estadio? ¿Y el estadio? Esos son 140, 150 millones más. ¿Quién lo va a pagar? El Valencia. ¿Y de quién es el Valencia? De 40.000 pequeños accionistas, que suponen un 15, un 12, un 13%, y el 85%. Pero ese 85% de toda esa deuda lo tiene que pagar el dueño. Porque si no tuviera deuda, si hubiera sido la primera oferta que presentó con 240 millones y quita de Bankia de un 30 y pico, no tendría deuda el Valencia. Pero es que ha puesto 200 millones y sigue debiendo 200. Pero es que es el Valencia. ¿Y quién es el Valencia, señores? Es que antes no era de nadie. Es que estamos acostumbrados a que el Valencia, en un origen, la mayoría estuviera en el pequeño accionista y una minoría, por ejemplo, como en la época de Soler, en el 30 y pico, que ya se gastó mucho dinero ese señor y ha tenido mala suerte, ¿vale? Pero en los orígenes de la capitalización, de la transformación a sociedad anónima, no era de nadie prácticamente. Pero es que ahora sí que es de alguien que ha puesto dinero. Y esa es la historia. Y esa es la historia que tenemos hoy. Y no podemos volver atrás. Y quería decir esto, porque es que es la auténtica realidad. Y decir estafa y decir que Lynch no nos lleva a nada. Por supuesto que en la actualidad, hoy, y he hecho este rodeo para llegar a hoy,
estamos mal. Económicamente, que es lo más importante. Porque en marzo, creo que fue el 14 o el 15 de marzo, el préstamo de Bankia estaba vencido. Y a las 12, casi la 1 de la mañana del 2014, el Consejo de Administración estábamos reunidos para presentar un preconcurso de acreedores. Porque Bankia no quería renovar. Y nosotros no podíamos tener una póliza vencida, porque entonces incurríamos en administración desleal y en no proteger los intereses de todos los accionistas y del club. Si no hubiera venido ningún comprador, pero por no habérselo vendido, la fundación hubiera tenido que ser intervenida, o hubiera tenido que presentar un concurso de acreedores, el Valencia también, estaríamos en un camino del desierto muy largo, muy largo. ¿Que habríamos salido? Claro que habríamos salido, el Valencia siempre va a salir, pero muy largo. ¿Que yo hubiera estado en ese camino y hubiera dado la cara? Por supuesto. Pero claro, el dueño del Valencia, entendamos valencianistas, que era una fundación y que los patronos tenían toda la responsabilidad en sus hombros. Gente que no había tenido ninguna responsabilidad de todo lo que había, de las malas gestiones del Valencia. No podía tener en sus hombros la responsabilidad de 100 millones de euros. ¿Cómo le íbamos a dejar a esas personas esa responsabilidad de 100 millones de euros cuando no la habían creado? Cuando legalmente, en una fundación, cuando tú estás en quiebra y tú te niegas a la venta, eres responsable. Eres el máximo responsable. Y eso legalmente, nos asesoramos legalmente la fundación. Es que hemos vendido el club, que ya lo había vendido la Generalitat, que ya lo había vendido Bancaja. Fíjense, dos fenómenos conocidos internacionalmente, el señor Camp y el señor Olivas. Es que no quiero volver al pasado y estamos otra vez en lo mismo. ¿Hemos vendido qué? Hemos salvado el club, se ha salvado el club. Y claro, señor Lim, por supuesto que se está equivocando en el tema deportivo y que no estamos contentos. Yo hablo también como un aficionado. Pero señor Lim, no es un problema, es una solución. Y el único que tiene derecho a equivocarse hoy es Peter Lim. El único.